Hola, 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 amiga @s. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con mucha energía, porque el tema que les traigo hoy es bombazo. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya, amor a la vista. Sí, sir, como lo oyen. Vamos a sumergirnos en la historia de estos dos grandes de la actuación turca, en la química que desprendían y en todo lo que rodeó su relación. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Para los que no los conocen, permítanme presentarles a estas dos estrellas que han conquistado corazones alrededor del mundo. Aatay Ulusoy el actorazo turco, es un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento. Lo hemos visto brillar en series icónicas como Medcezir, donde su talento se desató por completo, El secreto de Feria, una serie que marcó un antes y un después en su carrera, y Erde, un thriller que nos mantuvo al borde del asiento, y más recientemente en The Protector de Netflix, donde demostró su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos. Su atractivo físico es innegable, guapo con una mirada que te atrapa, y un carisma que lo convierte en un ídolo para muchos. Pero más allá de su apariencia, Aatay es un actor con una gran dedicación y compromiso con su trabajo, lo que se refleja en cada interpretación. Su capacidad para transmitir emociones, para meterse en la piel de sus personajes y hacerlos suyos, es lo que lo ha convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía y del mundo. Y ahora hablemos de Serine y Sarkaya. Serine es una actriz turca que irradia belleza y talento en cada aparición. Su presencia es magnética, su sonrisa ilumina la pantalla y su capacidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos la ha consagrado como una de las actrices más importantes de su generación. La hemos visto deslumbrar en Medcezir, donde su química con él fue explosiva, en Fi, una serie audaz y arriesgada que le permitió explorar nuevos horizontes artísticos, en Alice Musicali, demostrando sus dotes en el mundo del teatro musical, y en Sameran, una serie que nos sumerge en un mundo de fantasía y misterio. Serine es una actriz que no teme arriesgar, que busca constantemente nuevos desafíos y que siempre sorprende con su talento y versatilidad. Es una verdadera diosa literal, con una belleza que va más allá de lo físico, una belleza que reside en su talento, en su carisma y en su forma de ser. Y bueno, la historia de amor entre Aatay y Serine comenzó precisamente en Medcezir. La serie, basada en la exitosa serie estadounidense de OC, fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. La trama, que combinaba romance, drama adolescente y problemas sociales, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. Pero lo que realmente hizo que Medcezir se destacara fue la química entre Aatay y Serine y Ellos interpretaban a Yaman y Mira, una pareja que te hacía suspirar, reír y hasta llorar. La conexión en pantalla era tan palpable que inevitablemente empezaron los rumores sobre si esa chispa iba más allá de los guiones. Y, claro, todos queríamos saberlo. La serie seguía el desarrollo de la relación entre Yaman, un joven de un barrio humilde que se muda a un barrio de clase alta, y Mira, una chica rica y popular que se enamora de él. A través de sus encuentros y desencuentros, Yaman y Mira se enfrentan a los desafíos de sus diferentes mundos, a las presiones de sus familias y a sus propios miedos e inseguridades. La serie exploraba temas como el amor, la amistad, la familia, la lucha de clases y la búsqueda de la identidad, todo ello aderezado con una banda sonora pegadiza y una estética visual impecable. La interpretación de Aatay como Yaman fue magistral. Supo transmitir la inocencia, la vulnerabilidad y la determinación de un joven que busca un lugar en el mundo. Su mirada expresiva y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en el galán perfecto. Y Serine, como Mira, demostró ser mucho más que una cara bonita. Supo interpretar a una chica compleja, con sus propios problemas y aspiraciones, y su química con Aatay era palpable. Durante la emisión de Medcezir, los paparazzi y los fans estaban al acecho constantemente. Cada foto, cada interacción fuera del set, era analizada con lupa. ¿Una mirada cómplice? ¿Rumor? ¿Un abrazo más largo de lo normal? Titular. Los medios turcos y las redes sociales se volvieron locos. Fotografías que mostraban a Aatay y Serine compartiendo miradas, gestos de cariño o simplemente caminando juntos, se difundían a la velocidad de la luz.
Vídeos que capturaban momentos íntimos entre ellos, risas compartidas, bromas y miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Los comentarios en las redes sociales se multiplicaban, alimentando la especulación y el deseo de los fans de ver a Yaman y Mira juntos en la vida real. Las revistas del corazón turcas se llenaban de portadas con fotos de la pareja, y los titulares prometían exclusivas sobre su relación. Los programas de televisión dedicaban horas a analizar cada detalle, a entrevistar a expertos en relaciones y a especular sobre el futuro de la pareja. La atención mediática era abrumadora, pero a la vez, los fans se sentían cada vez más involucrados en la vida de sus ídolos. ***, los fans, como siempre, se dividieron ***. Algunos creían ciegamente en su amor y esperaban con ansias la confirmación oficial. Veían en ellos la pareja perfecta, una representación del amor verdadero que trascendía la pantalla. Creían en la magia de la conexión que se veía en la serie y querían creer que esa magia también existía en la vida real. Otros, más escépticos, pensaban que todo era parte del marketing de la serie, una estrategia bien orquestada para mantener la atención del público y, por supuesto, el rating. Consideraban que los rumores y las especulaciones eran un juego, una forma de generar expectación y de mantener a la audiencia enganchada a la serie. Creían que la química entre Atay y Serine era producto de su talento actoral y de la buena dirección de la serie, pero que no necesariamente se traducía en una relación sentimental fuera del set. Pero la verdad es que la *** conexión entre Atay y Serine era innegable ***. Se notaba en las entrevistas, en los eventos promocionales, en la manera en que se miraban, todo hablaba. Las entrevistas conjuntas eran un festival de miradas cómplices, risas compartidas y respuestas que dejaban entrever una complicidad que iba más allá de lo profesional. Los eventos promocionales se convertían en oportunidades para que los fans pudieran ver a la pareja junta, y cada gesto, cada abrazo, era analizado y comentado en las redes sociales. La forma en que se miraban con una intensidad que parecía traspasar la pantalla, era la prueba definitiva para muchos de que entre ellos había algo más que amistad. Y finalmente llegó la confirmación ***. No hubo un anuncio oficial con bombos y platillos, sino que poco a poco fueron dejando pistas. Fotos juntos en vacaciones, cenas románticas, paseos por la ciudad, hasta se rumoreó que vivían juntos. Las fotos de paparazzi que los mostraban juntos en momentos de intimidad, como cenas románticas en restaurantes de lujo, paseos tomados de la mano por las calles de Estambul o escapadas a lugares exóticos, se multiplicaban. Las declaraciones de amigos cercanos, que confirmaban que la pareja estaba muy enamorada, también alimentaban los rumores. El corazón de los fans explotó de alegría. Era oficial, Atay y Serine eran pareja, y el amor que se veía en pantalla se había trasladado a la vida real. Un sueño hecho realidad. La relación duró varios años y, como toda relación, tuvo sus altibajos. La presión mediática era enorme. Los paparazzi los perseguían a todas partes, y cualquier pequeño detalle era magnificado. Los flashes de las cámaras, las preguntas indiscretas de los periodistas y la constante atención de los fans dificultaban la vida cotidiana de la pareja. Además, ambos tenían agendas muy apretadas con rodajes, eventos y compromisos que los mantenían ocupados. La distancia, los horarios incompatibles y la falta de tiempo libre eran factores que podían afectar la relación. Pero a pesar de todo, parecían muy felices juntos. Compartían viajes a lugares exóticos como Bali, donde fueron fotografiados disfrutando de unas románticas vacaciones. Celebraban cumpleaños con fiestas privadas y gestos de cariño público. Se apoyaban en sus carreras, asistiendo a los estrenos de sus películas y series y animándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Era una pareja de ensueño, el prototipo de pareja perfecta. Su relación era una inspiración para muchos, un ejemplo de cómo el amor puede florecer en medio de la fama y la presión mediática. Pero lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin ***. Después de varios años, y para sorpresa de todos, anunciaron su separación. La noticia fue un shock para los fans, que habían invertido emocionalmente en su relación y que esperaban que durara para siempre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo y de incredulidad. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Algunos medios especularon sobre diferencias irreconciliables, otros sobre el desgaste de la relación debido a la distancia y la presión. La vida en el ojo público,
la falta de privacidad y las exigencias de sus carreras habían pasado factura. Lo cierto es que aunque intentaron mantener su relación fuera del ojo público, la exposición mediática y las agendas apretadas terminaron por ser demasiado. La noticia de la separación fue un golpe duro para los fans, que habían depositado muchas esperanzas en su amor. Pero la vida sigue, y tanto Atai como Serrini siguieron adelante con sus carreras. La separación, aunque dolorosa, no empañó el cariño que los fans sentían por ellos. Al contrario, muchos admiraron su madurez y su capacidad para mantener el respeto mutuo. Después de su ruptura, ambos continuaron cosechando éxitos en sus carreras individuales. Atai como ya mencioné, se consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía, protagonizando series y películas de renombre. Su talento y su dedicación lo llevaron a nuevos proyectos, y su popularidad siguió creciendo a nivel internacional. Y Serrini por su parte, siguió brillando en la actuación, demostrando su versatilidad y talento en diferentes proyectos. Asumió nuevos desafíos, interpretando personajes complejos y demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros. A pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos parecen haberse mantenido. Aunque no suelen hablar públicamente de su relación, en algunas ocasiones han dejado entrever que guardan buenos recuerdos de su tiempo juntos. Han demostrado madurez y profesionalismo, evitando declaraciones polémicas y manteniendo una actitud respetuosa hacia el otro. Y por supuesto los fans, aunque tristes por el final de su romance, siempre los recordarán como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que hizo que la relación entre Atai Ulusoy y Serrini y Sarkaya fuera tan especial y cautivara a tantas personas? Creo que hay varios factores importantes que contribuyeron a su éxito y a su impacto en la audiencia. Primero, como ya dije, la química que tenían en pantalla Era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se comunicaban, todo transmitía una conexión profunda y auténtica. La serie Medcezir no solo fue un éxito por la trama, sino también por la magia que desprendían a Atai y Serrini juntos. Su capacidad para crear una atmósfera romántica, para transmitir emociones complejas y para hacer que el público creyera en su amor fue fundamental para el éxito de la serie. La química entre ellos era algo palpable, algo que se sentía en cada escena, en cada gesto, en cada mirada. Segundo, la belleza y el carisma de ambos Atai y Serrini son dos personas muy atractivas, con un encanto natural que atrae a la gente. Su estilo, su forma de ser, todo los hacía irresistibles. Verlos juntos era como ver una pareja de cuento de hadas, dos personas hermosas que encajaban a la perfección. Su atractivo físico combinado con su talento y su carisma, los convirtió en un dúo perfecto. Su belleza era un reflejo de su interior, de su personalidad y de su capacidad para conectar con el público. Tercero, la autenticidad que transmitían Aunque eran actores y estaban expuestos a la fama, siempre parecieron ser ellos mismos. No trataban de aparentar ser algo que no eran. Esa autenticidad, esa naturalidad, era lo que los hacía tan cercanos a sus fans. Se mostraban tal como eran, sin máscaras ni pretensiones. Su autenticidad, su capacidad para ser ellos mismos, fue lo que conquistó el corazón de sus fans. No intentaban ser perfectos, sino genuinos. Cuarto, el romanticismo que generaba su relación Todos soñamos con encontrar a nuestra media naranja, con vivir una historia de amor de película. La relación entre Atai y Serrini cumplía con esos sueños. Era romántica, apasionada, y nos hacía creer que el amor verdadero existe. Su relación era una inspiración para muchos, un ejemplo de cómo el amor puede florecer en medio de la fama y la presión mediática. Su amor nos recordaba que el amor verdadero es posible, que la felicidad puede encontrarse en compañía de la persona adecuada. Quinto, la nostalgia que evoca La serie Medcezir y la relación de Atai y Serrini nos recuerdan a una época dorada de la televisión turca. Muchos fans crecieron viendo esta serie, y la pareja se convirtió en parte de sus vidas. Recordarlos evoca nostalgia y buenos recuerdos.
La serie y su relación nos transportan a un momento específico de nuestras vidas, a una época en la que el amor y la esperanza parecían posibles. La nostalgia es un sentimiento poderoso, y la relación de Atai y Serinei nos evoca ese sentimiento de alegría y felicidad que experimentamos al verlos juntos. Y finalmente la admiración que sentimos por ellos como profesionales ***. Tanto Atai como Serinei son actores talentosos y dedicados. Han trabajado duro para llegar donde están. Su éxito es merecido, y por eso, la gente los admira y los respeta. Su profesionalismo, su compromiso con su trabajo y su capacidad para interpretar personajes complejos son admirables. Han demostrado su talento en diversas series y películas, y su éxito es el resultado de su esfuerzo y dedicación. Ahora, una pregunta que muchos se hacen es, ¿¿volverán a estar juntos? La verdad, es difícil saberlo. La vida da muchas vueltas, y nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. La vida está llena de sorpresas, y el destino puede depararnos giros inesperados. Lo que sí sabemos es que actualmente ambos tienen sus vidas por separado. Atai está enfocado en su carrera y parece estar soltero. Serinei, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos y se rumorea que podría estar saliendo con alguien. Pero, ¿quién sabe? Quizás el destino les reserve una sorpresa en el futuro. El amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. La vida es impredecible y las relaciones pueden cambiar con el tiempo. Mientras tanto, nos quedamos con los recuerdos de su hermosa historia, con la magia que desprendían juntos y con la esperanza de que ambos encuentren la felicidad, cada uno por su lado. Y hablando de futuro, ¿qué le depara a Atai y Serinei en sus carreras? Bueno, podemos esperar grandes cosas de ambos. Atai sigue consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía, con proyectos cada vez más ambiciosos. Su talento y su dedicación lo han llevado a nuevas alturas, y su popularidad sigue creciendo a nivel internacional. Seguro que lo veremos protagonizando nuevas series y películas, y conquistando nuevos mercados. Su capacidad para asumir roles desafiantes y para transmitir emociones complejas lo ha convertido en un actor codiciado y respetado. Podemos esperar que siga sorprendiéndonos con sus interpretaciones y que continúe cosechando éxitos. Serinei por su parte, también tiene un futuro brillante por delante. Su talento y versatilidad le permiten interpretar diferentes tipos de personajes, y estoy seguro de que seguirá sorprendiéndonos con sus interpretaciones. Su capacidad para transformarse y para adaptarse a diferentes géneros la ha convertido en una de las actrices más destacadas de su generación. Podríamos verla en producciones internacionales, y consolidándose como una de las actrices más reconocidas a nivel mundial. Su talento, su carisma y su dedicación la convierten en una figura influyente en la industria del entretenimiento. En resumen, el legado de Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya como pareja es innegable. Han dejado una huella imborrable en el mundo de la televisión turca y en el corazón de sus fans. Su historia de amor, aunque con un final triste, nos enseñó que el amor verdadero existe, que la química puede ser explosiva y que el destino a veces juega malas pasadas. Su relación nos recordó la importancia de la conexión, de la autenticidad y de la capacidad de amar y ser amados. Y eso es todo por hoy, amiga @s. Hemos repasado la historia de amor de Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya, desde su encuentro en Medcezir, hasta su separación, pasando por los rumores, las confirmaciones y todo lo que rodeó su relación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que se hayan emocionado y que hayan recordado con cariño a esta icónica pareja. Y ahora, como siempre, me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinan de Atai y Serinei como pareja? ¿Cuál es su momento favorito de ellos? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan. ¿Qué recuerdos tienen de Medcezir? ¿Qué significó esta serie para ustedes? ¿Cómo vivieron la relación de Atai y Serinei? Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima. No olviden compartir sus opiniones. Adiós.